Pei oi oye potama kakai. Omano ina nieve. Omano range. A ebi oewe mai. Oema que tu ya pegi eki o manyo. Para mingwa. Ya pegi de mai po ma. Nyomangi kom. Uma vez, a minha mãe mesmo falou que viu que no pátio da Alpan ele já caminhando de quatro, assim, com quatro patas, assim. O canuto. Tem um animal, que a gente vê um animal. Tem histórias de pessoas que você pode se transformar em uma Nambo, gero ki edam pe ada mi de con nenhum para den na pena não do tem no nemo que nem papuca bude tem. Vos tenés que ser como una onza, Yaguareté. Vos no estás llegando de tu casa de mirar televisión. ¿Tenía realmente las patas cambiadas? ¿Cómo estaban sus dientes? Necesito saber exactamente lo que le pasó. Un tiro palmilla. Pero palmilla. Ôi chạm bà đây vừa mong bự đây cho đi chợ mua cô này quay cả cứ đó đi để tadi pun doi cô nó một pun naik chanh đây mà mình pun đóจะbự đây với mình cũng đó pada xây mình đó Quan babae tuh kanuto. Quisiera invitar aquí, por favor, al director de la película, Ariel Ortega, quien ha venido desde Brasil a acompañarnos. También a la realizadora audiovisual Daniela Segarra y al historiador e investigador Fernando Pairacán para que nos acompañe. Buenas noches a todas y todos. Es un placer que hayan estado hoy acompañándonos en la muestra, en especial Ariel, que viajó de tan lejos. Me imagino que hay muchas preguntas respecto al film que vimos, entonces si quieres dar algunas palabras antes de Ariel, sería bueno. Bueno, buenas noches. Muy interesante, bueno, en realidad todo el ciclo siempre es muy interesante. Tengo varias preguntas, más dudas. Bueno, mi nombre es Fernando Pairicán, yo soy historiador de origen mapuche y hace mucho tiempo ya que está acompañado esta creación del ciclo indígena. Hermano, una consulta. Un poco desde el interior, ¿no? Cuando empezaron a desarrollar esto, ¿no? ¿Qué es lo que querían mostrar? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el objetivo también de dar a conocer esta historia tan intensamente interna de la cultura y la sociedad, ¿no? Eso sería como una primera consulta. Buenas noches. Mi nombre es Ariel en portugués. Guaraupotén en guaraní, soy del pueblo guaraní, vengo desde el sur de Brasil, más en la comunidad Tecoacuenyo, en San Miguel de las Misiones, que queda casi en la frontera con Argentina. Bueno, estoy muy feliz de estar acá, es mi primera vez en Chile, todo muy lindo, así vi un poco la programación y
muy feliz por la invitación y mostrar nuestro trabajo acá, ¿no? En esta muestra. Y bueno, hago parte también del colectivo Mbea Guaraní de Cine, ¿no? Y también hago parte del colectivo Arapiao de Cine, que está del otro lado del río, ¿no? Del lado argentino, ¿no? Que hacemos también unos talleres, ¿no? De audiovisual, ¿no? Bueno, nosotros venimos haciendo talleres desde 2008, 2009, ¿no? Cuando empezamos, ¿no? Con Videonas Aldeas, ¿no? Que es una escuela de cine para los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, primeramente hacíamos documentales, ¿no? Más para contar nuestra historia, ¿no? Yo no tenía idea de cómo funcionaba realmente al principio el cine, y empezamos más por la necesidad, ¿no? De contar nuestra historia, ¿no? A través del cine, ¿no? Porque en aquella época, ¿no? Nuestra comunidad pasaba por la gente, ¿no? A pesar de que vivimos en un pueblito, en un departamento, municipio donde históricamente nuestros ancestros estaban ya ahí, ¿no? Pero éramos vistos como extranjeros, ¿no? En ese lugar. Entonces hubo un proyecto para hacer sobre un registro inmaterial, ¿no? Y vimos, ¿no? Que el cine, ¿no? Y la cámara tenía nos permitía, ¿no? Contar nuestra historia, no recontar en realidad, ¿no? Porque nosotros los pueblos indígenas siempre parece que tenemos que estar recontando nuestra historia, ¿no? Porque siempre la sociedad occidental quiere invisibilizar, ¿no? Nuestro pueblo, ¿no? Y parece que siempre tenemos que estar contando y recontando nuestra historia, ¿no? Para reafirmar nuestros derechos, ¿no? Y empezamos así más o menos un resumen, ¿no? Y desde aquella época ya, ¿no? Porque esa historia yo escucho desde niño, ¿no? Que pasó en la década de 70, es una historia real. Pero pasó antes de nacer, ¿no? Y mi mamá siempre contaba solo un poquito de la historia, ¿no? Porque es medio como un tabú, ¿no? Entonces cuando empecé a hacer el audiovisual, ahí tenía varias ideas ya, ¿no? Desde aquella época, bueno, ahí ya sabía más o menos que se podía hacer una película, ficción, ¿no? Cómo contar historias, ¿no? Ya tenía una idea y siempre tenía muchas ganas de contar la historia de Canuto, ¿no? Y después de hacer varios documentales, surgió, ¿no? Fuimos, madurando, ¿no? Más la idea, y hablé con otro que fue mi profesor de audiovisual, y le invité a él para contar esa historia, ¿no? Y fue así que surgió, ¿no? Pero siempre desde aquella época veníamos hablando mucho, ¿no? De cómo tenía que ser el cine indígena, cómo era visto el cine indígena, o el cine en general, ¿no? Universalmente, cómo era el cine, ¿no? Porque todo en los talleres que hacíamos siempre mirábamos muchas películas, ¿no? Con la comunidad también participaba mucho, los niños, los ancianos, ¿no? Entonces fue surgiendo así la idea, ¿no? No sabíamos exactamente cómo contar, pero queríamos experimentar nuevas formas de hacer cine, ¿no? Entonces la película es un poco de eso también, no solamente la historia de Canuto, sino también creo que la forma de hacer cine y nuestra manera, ¿no? Dejar nuestro tiempo ahí como el tiempo guaraní también un poco, ¿no? Creo que surgió de esa forma. Interesante, hablaba dos temas ¿qué es el cine indígena, ¿no? ¿Y cuáles son los tiempos del cine indígena? Bueno, yo puedo hablar más del cine guaraní, ¿no? Es lo que hacemos, ¿no? Porque en Brasil son más de 200 pueblos indígenas, ¿no? 230 y pocos pueblos indígenas, ¿no? Y
hay varios colectivos indígenas, ¿no?, que hacen cine allá, pero lo que nosotros hacemos, siempre intentamos mucho hacer, por ejemplo, respetar el tiempo, ¿no? Por ejemplo, veía mucho que cuando era niño, veía mucho los cineastas no indígenas que se iban en la comunidad, filmaba mucho a mi abuelo y algunas cosas, y llevaban y nunca más lo devolvía los materiales brutos, ¿no?, para la comunidad, o qué hicieron con ese material, ¿no? Entonces, primeramente, el cine indígena, creo que el cine guaraní, ¿no?, lo que nosotros hacemos es curar, es como sanar ese trauma, ¿no?, del que llevar todas las imágenes y no devolver a la comunidad, ¿no? Queremos primeramente sanar, que creo que hacemos un cine que sana ese trauma, ¿no? Y hacemos con la comunidad, ¿no?, respetando su tiempo también, porque no tener como era el tiempo específico para terminar, ¿no?, finalizar la película, ¿no? Primero se construye con la comunidad, ¿no?, la idea, ¿no?, de cómo vamos a hacer, de cómo contar la historia, y respetar mucho la inspiración, ¿no? Porque el pueblo guaraní, creo que es mucho de la inspiración, ¿no? Por ejemplo, los planos, tienen que estar las palabras, cuando está la cámara, así, el que está filmando, así, el director tiene que saber si es un momento que está inspirado, ¿no?, o no. Entonces, creo que esos momentos que se respeta bastante, sí, ¿no? Es más tiempo, ¿no?, que difícilmente, o sea, el cine occidental no respeta eso, ¿no? Simplemente no sabe, no tiene esa sensibilidad aún de filmar a los pueblos indígenas, a los ancianos, lo guía espiritual, no va a saber si está inspirado o no, ¿no?, con las palabras. Creo que eso más o menos es lo que el cine que hacemos, ¿no? Queremos transformar esa cámara, a pesar de que es una herramienta occidental, cuando entra en la comunidad, esa cámara se transforma en más un guaraní, ¿no? No solamente un aparato occidental. Por ejemplo, ¿cómo llevan que realizadores que no son indígenas o no son de tu pueblo vayan a querer filmar? ¿Cómo lo hacen? Porque, por ejemplo, acá las comunidades andinas hacen todas unas reuniones, permisos, no se escucha, ¿no? Perdón. La comunidad se junta y estudian el tema a ver si puede un director de cine no indígena entrar a la comunidad. ¿Cómo lo hacen en tu pueblo, en tu comunidad? Bueno, por ejemplo, esa película tardó, creo que más de 5 años para finalizar, así, ¿no? Creo que fue solo 2 años, fue solo de negociar, ¿no?, con la comunidad, de ir ahí y de decir, ¿no?, que queremos contar esa historia, ¿no?, porque era una historia muy sensible, ¿no?, también que pasó, es una cosa muy de la comunidad, ¿no? Pero pasaron tantos años, ¿no? Y siempre escuchaba esa idea y comentaba con mi abuelo, y al principio mi abuelo no entendía muy bien así, porque tal vez no sabía. Él pensaba que nosotros queríamos ir a investigar de nuevo la muerte de Canuto, ¿no?, con otros que no son indígenas, ¿no? Porque entonces tuve mucho, creo que solo 2 años me iba y volvía, ¿no? Nos sentábamos en la fogata, ¿no?, y explicar bien cómo iba a funcionar. Y también le contaba muy bien, ¿cómo era? Elegimos, ¿no?, los del equipo, ¿no?, el sonidista, la chica que iba a filmar, ¿no?, a dedo, así que ya tuviera más esa sensibilidad, así le explicamos cómo es el ritmo en la comunidad, que no tiene que ser así, wow, vamos a filmar mañana sí o sí. Bueno, vamos a filmar si el personaje está inspirado o no. Si no funciona, bueno, lo dejamos, lo damos espacio. Entonces, el equipo tenía que estar muy, ¿cómo era? Conectado también con la comunidad. Así. Fue más o menos de esa forma. No sé si respondí lo primero. Y por ejemplo, hay imágenes que son, yo creo que logran marcar esa profundidad, lo he visto también en el cine aymara, también en algunos aspectos del cine mapuche, la relevancia de los truenos, ¿no?, que está
por lo menos en 2 o 3 partes de la película se da esa relevancia, ¿no?, a otras particularidades, ¿no?, del mundo indígena, ¿no? ¿Cómo, de alguna manera, tú sientes que se logró en la película mostrar los distintos aspectos culturales, sociales, políticos del mundo guaraní, en este caso, a través de las imágenes? Esa es una pregunta. Y la segunda es a ustedes, antes de que terminara, ¿no?, la grabación, o antes que terminara, ¿ustedes iban revisando estas grabaciones? ¿Acordaban mantener cosas o tomaban decisiones de transformar algunos elementos de lo que vimos como resultado final? Sí, fue cambiando muchas cosas, ¿no?, durante todo ese proceso de finalización, y cambió muchas cosas porque durante el rodaje de la película falleció mi abuelo, ¿no? Porque el guión, primera idea era él contando la historia de Canuto, ¿no? Él iba a ser el personaje principal, ¿no? Después él se quedó muy enfermo durante el rodaje y falleció. Todo el mundo se quedó muy así impactado, ¿no?, así afectado con la muerte, y no sabíamos por dónde seguir, ¿no? Yo no sabía, o sea, me quedé muy triste. La comunidad también, él era el único guía, ¿no?, de la comunidad. Después falleció mi abuela también, entonces quedamos muy tristes todos. Entonces ahí cambió todo, ¿no?, el guión, pero menos mal que ya teníamos ese material de archivo, ¿no?, que yo había filmado años anteriores. Y ahí usamos, se cambió mucho, pero siempre, o sea, que nunca queríamos huir tanto así de la idea principal, que era de hacer de esa forma que vieron, ¿no? Pero nunca, pero lo que cambió bastante es como si siempre fue la idea, siempre fue contar, o sea, hacer una película híbrido, ¿no? Hacer ese experimento, ¿no?, mezclar esa ficción documental, ¿no? Siempre la idea fue eso, ¿no? Entonces, solo con la muerte de mi abuelo que cambió todo así un poco, ¿no? Pero teníamos en claro que la idea no era solamente la historia, no era solamente contar la historia del Canuto, la transformación de él, ¿no?, sino la comunidad, todo el proceso de la comunidad, la historia de mi abuelo, la espiritualidad. Eso también queríamos dejar bien claro, sí. Pero también discutíamos mucho que no queríamos hacer, una película muy antropológico también, ¿no?, muy etnográfico tampoco, ¿no? Queríamos hacer más accesible posible al público en general también, y alcanzar así una cosa más, una obra más cinematográfica también, ¿no? Y eso siempre fue la idea. ¿Alguien tiene preguntas del público? Sin miedo. Sí. Bueno, la película es increíble, lo pasamos muy bien cuando la seleccionamos y la conversamos. Es de las que tiene mejor nota, porque nos llegaron 250 películas y seleccionamos 47, y hay unas pocas que son las que se sacan un 7, y esta era una de esas, y cuando pudimos ver que podíamos traer para acá a Ariel y conversar con él, pucha, fue una cuestión que se dio. Pero bueno, volviendo a algún detalle, ¿estaban en el guión eso de que al final tú eres Canuto? ¿O eso te pasó ahí y tú fuiste viendo que este otro cabro, pucha, no lo hacía bien, y eso es documental o es guión? Sí, siempre fue el guión así. Sí. A pesar de que mi sobrino, el que actúa es mi sobrino, ¿no?, Tini.
A pesar de que él no entendió, así pensó que era documental en realidad, pero tuve que explicar varias veces. Bueno, siempre esa fue la idea, ¿no? Pero él después se quedó realmente medio, ¿cómo era? Decepcionado y triste. Pensó que realmente estaba actuando mal, que por eso que yo entré, ¿no? Y él no entendió, así, costó mucho entender. Pero siempre fue a la idea, siempre fue eso. Pero que la idea era que nadie, ¿cómo era? Supiese, se dice. Claro. Supiese la comunidad y solamente nosotros del equipo teníamos que saber que iba a pasar eso, ¿no? Esa transformación. Bueno, gracias por esas aclaraciones. Yo creo que algo más allá de la belleza, de los momentos que toman, de planos que son impresionantes, por ejemplo con los niños, creo que algo que me voy a quedar pensando mucho tiempo son estos distintos planos o dimensiones que toman de la realidad que lo hacen en la película. Por eso es interesante la pregunta de qué se planea, qué no se planea. Yo sigo preguntándome muchas veces qué parte está en realidad, qué parte está de lo ficción, aunque esas palabras, claro, las utilizamos, pero es difícil utilizar esos conceptos en la película que hacen. Entonces, agradezco eso, que la película también muestra esos diferentes planos de la realidad que tienen. Y imagino que para el pueblo guaraní la realidad tiene que ver con esos distintos momentos dentro de un día, de la inspiración que tú dices, que puede ser una inspiración de semanas o meses o sin retorno, no sé. Pero creo que esa es algo muy potente de la película, como muestra estas distintas realidades que están operando, en cómo ustedes fueron construyendo el relato también, y qué es relato, qué no es relato. Creo que es genial toda esa idea, esos juegos que hacen. Creo que el desafío mayor fue eso, ¿no? Del tiempo, creo que era. El tiempo es muy importante para nosotros. El tiempo, el silencio, todo. Es que nada, ¿no? Para nosotros es por casualidad, ¿no? Siempre va a pasar, pasa, ¿no? Siempre fue de esa forma que intentamos realizar ese trabajo, ¿no? Los días siempre tenían de la forma que viven los guaraníes, ¿no? Por ejemplo, siempre espera mucho así despertar después que fluya para hacer sus cosas, ¿no? Para ir al monte, por ejemplo, ¿no? Algunas veces tal vez no planeaba ir al monte a cazar, pero de repente tal vez se despierta y tuvo un sueño malo, ¿no? Y simplemente no lo hace, no se va y deja fluir nuevamente, ¿no? Más o menos de esa forma que lo hacíamos ahí, ¿no? Desde el, ¿cómo era? El de elenco, ¿no? Ahí con los niños también, ¿no? Ahí no es así, lo llevamos la cámara y vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Si va a pasar, que ahí empezamos a llamar y los niños también. Y eso es muy importante, que la comunidad participe en 100%, ¿no? Eso es muy importante, de hacer un cine, uno que esté ahí adentro, no de afuera, ¿no? Que así la comunidad se queda 100% que confía en vos, confía en lo que está filmando, no ve extraño, no es una cosa, nadie es medio extraño allá, ¿no? No es como un canal de televisión que se va un día y ya quiere filmar todo así medio de lejos, usar un zoom, así. Creo que eso es lo potencial, ¿no? Para lograr lo que logramos, ¿no? De hacer ahí. Y fuimos encontrando, ¿no? El niño que hace Álvaro, ¿no? Cuarague. Él hace lo que hace normalmente, ¿no? Solo dijimos una vez la idea y nosotros solo empezamos a acompañar a él, ¿no? Esa es siempre la idea, ¿no? La forma de hacer cine directo, ¿no? Cine directo es un poco eso, ¿no? Y la idea de fluir el tiempo, ¿no? Que el desafío mismo, así, hasta por el tiempo de la película, 2 horas y 10 también, ¿no? Siempre hablábamos durante el proceso
la filmación también de eso, ¿no? Del desafío de hacer una película larga, ¿no? Porque hoy en día ya nadie tiene ese, como era, son guerreros como ustedes que aguantan 2 horas y mirar, ¿no? Y reflexionar. El desafío es un poco eso también, creo. Entonces, fue lindo así toda la experiencia, a pesar de que llevamos casi 5 años haciendo y algunas veces también existe una presión, ¿no? Medio propio también de, bueno, ¿cuándo vamos a terminar? Y no tenemos más recursos y los festivales que tenés que enviar, pero después volvíamos de nuevo, nosotros nos inspirábamos de nuevo y ahí nos recordábamos de nuevo del tiempo guaraní, ¿no? Y algunas veces yo mismo así también soy influenciado por la cultura occidental, ¿no? Del tiempo del occidente, y algunas veces me presiona un poco también, ¿no? Y algunas veces tengo que volver a mi esencia, ¿no? Y fue así todo el proceso así de la película. ¿Cómo logran financiar un largometraje a una comunidad? Que ya es difícil, una comunidad me imagino que mucho más. Bueno, creo que en todos los lugares, o sea, el cine independiente, así cine comunitario es mucho más difícil, ¿no? Que de hacer de las convocatorias, de que alguien financie, ¿no? Un largometraje, ¿no? Nosotros hicimos con poca plata, ¿sí? ¿No? Poquísima plata. Hoy en día es imposible hacer con la misma, con el mismo recurso que hicimos la película, ¿no? Porque antes teníamos, cuando hacíamos documentales, ¿no? Tenía un colectivo y existía todavía una ONG que se llama Vida en las Aldeas, ¿no? Pero era muy chico y el colectivo creció y durante el gobierno de Bolsonaro cortó, ¿no? Todos los recursos que recibía, ¿no? Terminó Ministerio de la Cultura, de donde la mayoría de los colectivos no recibían, ¿cómo eran? Algunos mandaban, ¿no? Proyectos de documental y lo hacían, ¿no? Hoy en día lentamente está volviendo así, pero nosotros también fuimos cambiando, ¿no? Por ejemplo, ahora la mayoría de los proyectos nosotros hacemos por nuestra cuenta, ¿no? Tuvimos que crear una asociación, un colectivo que ya tiene, como era, personería jurídica, que nos facilita bastante, ¿no? A pesar de que todavía tenemos que entender todo ese proceso burocrático, ¿no? Y que nos dificulta mucho también, ¿no? Para los pueblos indígenas, ¿no? En general, creo que para entrar en el sistema, porque siempre la empresa, la industria que ya hace cine, que tiene todos los agentes que ya están preparados con el que lidia muchos años con eso, siempre ellos tienen ventaja, ¿no? Para ganar, ¿no? Entonces eso, ¿no? Todavía es un poco difícil para seguir, ¿no? Con el cine, pero lo que nos gusta, ¿no? El arte, siempre sabemos que no lo hacemos por dinero, sino más porque amamos, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas noches a todos, a todas y a todos. Yo quería preguntar más sobre esta asociación o cómo se ve esta figura del canuto me hizo pensar un poco asociarlo al tonal y el nahual de Castaneda. Cuando ciertos, por ejemplo, el tonal habla un poco de la realidad cotidiana, de lo ordinario, que es la estructura más bien donde nos situamos, ¿no? Ya sea una comunidad. Y el nahual habla ya más desde lo incomprensible, lo desconocido, y esto que a veces se hace tomar por un animal. Entonces me gustaría también ahí, ¿cómo lo ves tú o qué quisieron también demostrar en esta obra? O qué es lo que también, cómo lo explica, cómo lo asocian ustedes desde el pueblo guaraní, ya que eso igual está presente en otros pueblos originarios. Yo también he escuchado historias de que de esta interrelación con el entorno, ¿cierto? Como se mostraba ahí al niño, de que se transforma en este animal. ¿Cómo lo entienden ustedes? Yo también he sabido otros pueblos que se pueden transformar en pájaro, tienen esa capacidad de escuchar, de oír, y eso también habla mucho de la sabiduría y la conexión ancestral que ustedes tienen con el territorio, en el sentido de
En el pueblo mapuche le llaman litro filmonguén, donde están todas las vidas en una dependencia, ¿no? Donde todos son importantes y considerados, y cómo este doctor también aparece ahí buscando desde la racionalidad de lo científico una explicación, ¿no? Entonces me gustaría ahí como ahondar en ese aspecto, más de lo espiritual también y conectado con lo divino, con esta dualidad que le ponen de lo salvaje y lo civilizado también, que es una carga, ¿no? Una categoría que está bien presente desde lo occidental hacia los pueblos. Eso, muchas gracias. Bueno, para el pueblo guaraní, todas las cosas que existen, ¿no?, en este mundo tiene su dueño, ¿no? Digamos un ser, ¿no?, un espíritu. Entonces ese hombre canuto, o sea, todo tiene también su precio, ¿no? Cada cosa tiene un tipo de precio, un valor, digamos, ¿no?, que tenés que pagarlo. No valor económico, pero tiene, ¿no? O sea, que es el dueño que cobra, ¿no? Por ejemplo, existe todo un ciclo, ¿no? Porque no es que porque vivimos en la selva, que todo está libre, todo se puede cazar, todos tienen que matar, ¿no?, para comer, ¿no? O todo tiene un tiempo, ¿no?, que tenés que respetar. O sea, no puedes talar todas las árboles, existen árboles específicos que puedes cortar y hay algunos que no se pueden cortar, ¿no? Entonces el canuto, creo que desde niño como que no respetaba mucho eso, no sé por qué. Creo que tal vez existen historias que tal vez los padres ya como que no respetaron cuando su madre estaba en la panza todavía, cuando estaba embarazada, ¿no? Entonces fue por eso que, por ejemplo, supuestamente él no respetaba, ¿no?, ese ciclo de la caza y cazaba todo el tiempo, ¿no? Entonces él es como que el precio fue que su espíritu lo tomara el dueño, ¿no?, de la caza, ¿no?, de los animales que él comía, ¿no? Entonces el precio que pagó él fue que con su vida, ¿no?, con su espíritu en realidad lo lleva, ¿no? Y eso es un poco la historia, ¿no? Y la idea fue que la película es como que trae también una reflexión para los niños, ¿no?, y adolescentes en la actualidad, ¿no? Porque hoy en día ya no es más como antiguamente, que tal vez siempre los ancianos, ¿no?, hablan mucho que hoy en día existe otra forma de transformación. Tal vez no nos transformamos más en un jaguar, pero tal vez podamos transformarnos tal vez en otro objeto, por ejemplo, dice. O sea, tal vez mi abuelo decía que hoy en día los jóvenes están cambiando su espíritu, por ejemplo, por el dueño del celular, digamos, el espíritu del celular, ¿no?, o del internet, ¿no? Creo que es un tipo de transformación también que creemos que pasa hoy en día, ¿no? Porque vivimos más ya conectados con la ciudad también, ¿no? Y bueno, son muchas cosas complejas, así que es muy difícil también de contar, pero bueno, existe todas las cosas existen, ¿no? Todo tiene su dueño, espíritus, ¿no? Y es como que cuando se transforma también, porque este es para nosotros la segunda tierra, ¿no? Antes existió otra tierra donde nuestros ancestros eran todos animales, insectos, tenía formato humano y hablaba, ¿no?, como nosotros, ¿no? Pero tenía otra forma casi como humano, ¿no? Después en esta tierra cambiaron de forma que vemos hoy en día, ¿no?, forma de animales que es ahora, ¿no? Entonces también es como que si no respetamos, o sea, si no estamos en equilibrio, así, ¿no?, con todos los seres que existen, nosotros nos transformamos nuevamente en lo que éramos antes, ¿no? Más o menos eso es lo que nos cuentan. Gracias. Primero felicitar por esta maravillosa película documental, Ariel. Creo que en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, qué manera
o qué forma más bonita para honrar la memoria de tu abuelo, de los que han partido antes. Y quisiera quizás ser bien precisa en mi pregunta. Pienso muchas veces en los jóvenes o en quienes hacen documentales o hacen grabaciones al interior de la comunidad. Quizás hubo alguna dificultad o quizás cuál sería tu apreciación cuando hay momentos en el que son íntimos, sagrados y que quizás nosotros en la comunidad lo podemos entender. No sé si hubo momentos que tú preferiste no cruzar alguna línea o crees y consideras que para un cineasta o un hermano que trabaja en medios audiovisuales está permitido todo, o cómo lo sentiste en ese momento. Gracias. Bueno, creo que más una cosa que creo que dejé, me olvidé del médico, ¿no? Hoy en día también creo que pienso mucho sobre todo lo que hablaste, creo que es mucho más complejo así las cosas que hablaste, porque ese médico existió realmente, ¿no? Y hoy en día también me pregunto y analizo, ¿no?, la cultura, ¿no?, occidental, porque los pueblos originarios en realidad, cuando veo así todo el conocimiento que mi abuelo hablaba, ¿no?, todo el conocimiento que existe, es como es muy más avanzado que la ciencia, ¿no?, solo que tiene otro nombre. Nosotros solo que la diferencia es que no anotamos todo, no escribimos en un papel. Mi abuelo siempre decía, bueno, solo eso es la diferencia. Por ejemplo, está mucho más avanzado, ¿no? Por ejemplo, eso de que tal vez el canuto ya fue afectado por las actitudes de sus padres, ¿no?, o tal vez de sus abuelos, ¿no? Esos, los guaraníes, o sea, que nos enseña desde niños sobre eso, ¿no? Y solamente no hace mucho tiempo que la ciencia descubrió que realmente puede hacer eso, ¿no?, que llaman de epigenética, ¿no?, que puede afectar realmente no solamente después de su nacimiento, ¿no?, el niño puede ser afectado, ¿no? Entonces, la transformación es un poco eso, me quedo pensando mucho en eso, que tal vez el doctor Alba Pose ya tenía más o menos ese, ¿cómo era? Esa sospecha, ¿no? Wow, esos pueblos, ¿cómo era? Tenía ese conocimiento, ¿no?, de la epigenética y la transformación, ¿no? Porque tal vez para la ciencia todavía no, parece que no existe, ¿no? No existe esa posibilidad, ¿no? Si alguien está medio de la genética acá, ¿existe esa posibilidad o no de transformar de una persona en un jaguar o no? No sé. Pero creo que tal vez doctor Alba Pose medio que sabía que él se estaba transformando, ¿no? Porque realmente quería sacar de nuevo así sus huesos y estudiar más, ¿no? Él también era de... ¿Cómo era? De psicoanalista, ¿no?, que Alba Pose, tal vez también por eso. Un científico, un alemán. Y sobre la pregunta, sí creo que hay sí una línea así, creo que hay creo que el pueblo guaraní tiene, nosotros lo que decimos así, una dimensión del misterio, ¿no?, que nosotros siempre respetamos mucho así, ¿no? Porque existen cosas que realmente, por más que se muestra, no van a entender, ¿no? Entonces siempre creo que, por ejemplo, en la casa de meditación, ¿no?, en donde existen los cantos sagrados, ¿no? Mis abuelos decían que los cantos sagrados solamente es de nosotros, ¿no?, que no podemos. Tal vez sí, hay algunos que ya conocen, ¿no?, pero que realmente ya conoce tal vez el pueblo durante muchos años, ¿no? Pero siempre yo intento no mostrar esa parte, ¿no?, los rituales, ¿no?, porque no es la idea, ¿no? Tal vez un día, no sé, pero siempre existen esos procesos. Y cuando comenzamos, ¿no?, en 2000 a hacer primeros talleres, ¿no?, fue wow, muy desafiador así para mí, así. Hubo tiempo que yo quería, ¿cómo era?, desistirme así, ¿no?, de no hacer más, ¿no? Porque el pueblo guaraní es muy conservador, ¿no? Conservador, sí, muy, ¿cómo era? Sí, reservado, cerrado, ¿no? Realmente tiene que saber hablar y
no sé, de entender eso, ¿no? Esos momentos de inspiración, cómo llevar, ¿no? Y eso fui entendiendo durante muchos años, ¿no? Y era muy difícil de explicar el cine, ¿no? Porque como dije antes, estaba muy traumado, o se hizo traumatizado, traumado, ¿no? No, de que los blancos siempre llegaban y filmaban y esas cosas, ¿no? Y cuando nosotros queríamos hacer, pensábamos que íbamos a hacer de la misma forma, ¿no? Entonces hubo mucha resistencia primeramente, ¿no? Después tuve que explicar y éramos muy jóvenes y tenía que, como era, de posicionarme bien, ¿no? Así ser fuerte también, ¿no? Para explicar muy bien cómo era la realidad que estábamos enfrentando, ¿no? Que era importante mostrar la realidad, que eso serviría futuramente, ¿no? Como una herramienta importante para la lucha política, ¿no? Y eso después ellos entendieron y realmente, ¿no? Hoy en día tenemos archivos que las palabras, los mensajes de los ancianos que ya no están, pero que están ahí grabados, y hoy en día todos nuestros trabajos fueron usados para que hay un sitio arqueológico donde vivimos que fue reconocido solamente en 2014 como un lugar de referencia, ¿no? Como para el pueblo guaraní, ¿no? Oficialmente por el Estado, ¿no? Y todos los trabajos audiovisuales que hicimos fue usado para eso, ¿no? Entonces fue un desafío y ahora creo que ya es más fácil hacer películas porque ya hicimos, ¿no? Y ahí ya saben, ya entienden, ¿no? Cómo era el papel político también, ¿no? del cine, ¿no? Creo que eso es importante realmente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ahí, el micro. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Bueno, agradecer por la película. Me llamó mucho la atención la naturalidad de Álvaro. Pensé que quizás, claro, en un inicio puede haber sido como más incorporado en un guión, pero ahora que lo mencionas fue muy natural su cotidianidad. Me gustaron mucho esas filmaciones con los niños y las niñas de la comunidad. Bueno, quería mencionar dos cosas. Lo primero es que me quedé pensando mucho en una frase que dijeron al inicio de la película, que era sobre las ruinas del futuro, y esta intromisión también que hubo un poco de llegar a, que lo mencionó una integrante de la comunidad, de poner esta escuela en el lugar de la comunidad, que no terminó siendo, la diseñaron también pensando en una lógica muy occidental también, y quedé un poco pensando en esta frase y cómo cotidianamente también lo vemos, estos proyectos, estas intromisiones también en las comunidades que terminan siendo ruinas, terminan siendo proyectos creados desde Occidente, también en esta lógica de cómo se piensa también la enseñanza, la comunidad. Así que nos podrías contar un poco sobre este proyecto que terminó no siendo. Y por otro lado, pensaba en las palabras de tu abuelo en un inicio. Él habla sobre la tierra, sobre trabajar la tierra también, y posteriormente se menciona en un momento, bueno, una toma donde sale el nombre de Alba Pose, como en la carretera, y se menciona que solamente en una noche se compraron casi todas las tierras de Misiones, y que terminaron siendo dueños los blancos occidentales de todo ese territorio guaraní, y cómo ustedes como comunidad, me imagino que ya es un conflicto histórico. Creo que eso pasa en muchas comunidades en realidad, no sé, tal vez porque como que el Estado todavía parece que no tiene, o como era, no tiene esas ganas, ¿no? de realmente hacer un proyecto que funcione en la comunidad, ¿no? Siempre, allá donde vivimos también durante mucho tiempo, éramos solo vistos en las semanas de los pueblos indígenas, ¿no?
éramos importantes, ¿no? Pero después para hacer algunos proyectos que realmente que puedan hacer una diferencia en la comunidad, no lo hacían, ¿no? Y creo que esa es la realidad todavía hoy en día, ¿no? Tanto la educación, más ¿no? En la educación, ¿no? Y siempre ya el Estado, ¿no? Va con un proyecto listo, ¿no? No existe un diálogo, ¿no? Pero, todavía con la comunidad de qué forma tiene que ser, ¿no? A pesar de que existe ya en la ley, ¿no? En la Constitución, todos los derechos, todavía no se coloca en práctica, ¿no? Siempre se va con un proyecto listo, ¿no? Ahí la comunidad tiene que aceptar, ¿no? Y eso creo que es la realidad, ¿no? Hoy en día. Y ¿qué más? Y sobre la lucha, sobre los territorios también, por ejemplo, ahorita mi hermana me mandó que van a hacer una manifestación en la frente, en San Ignacio, ¿no? En Misiones, en Argentina, donde históricamente los guaraníes estuvieron ahí, ¿no? Pero que infelizmente todavía la gente es como que están los tierratenientes que hacen negocios con el intendente y quieren negar que ese territorio era de nuestros ancestros, ¿no? Y todavía parece que tenemos que, como conté antes, ¿no? Siempre parece que tenemos que estar contando nuestra historia, recontando nuestra historia, ¿no? Y luchando, ¿no? Porque siempre hay como los grandes empresarios que están, ¿cómo era? Parece encima, ¿no? de las leyes, ¿no? Y eso pasa tanto en Brasil y en Argentina también, que más conozco, ¿no? Las realidades, ¿no? Creo que bueno, y siempre digo que, por ejemplo, por ejemplo, por lo menos hoy tenemos ese diálogo, ¿no? Con ustedes, y esos espacios lo que hacen diferencia, ¿no? Por ejemplo, ahora esto, ¿no? Tenemos por lo menos para dialogar los problemas y contar o mostrar nuestros trabajos, ¿no? Y porque infelizmente nuestros ancestros, cuando llegaron los colonizadores, no tenían eso, no le dieron esa oportunidad, no solo fueron saqueando y matando, no existió ese diálogo, ¿no? Y creo que eso es un cambio muy lentamente, pero que yo creo, ¿no? Yo creo que soy muy, ¿cómo era? Optimista, sí, soy muy positivo y veo cambios así positivos, ¿no? A pesar de que sea a un paso muy lento así. Pero esos espacios sí ya es muy importante, ¿no? Por ejemplo, nuestros hijos y nietos creo que tal vez van a ser más evolucionados que nosotros y van a hacer cambios, ¿no? Yo creo mucho en eso, ¿no? Y esos espacios generan esos cambios realmente, ¿no? Y no sé, pero no sé si respondí todas las preguntas, porque es muy grande, un largo. Disculpe volver a repetir las palabras, pero tengo una pregunta sobre qué produjo lo que ustedes estuvieron haciendo en la comunidad, porque se nota, tú ya lo decías, hablar de Canuto era un tabú, y se nota que es una persona múltiple, mítica, que muchos dicen que muere de cierta forma, y hay un momento en una asamblea donde una persona dice, queremos que aparezca que murió, no que lo matamos. Y eso me imagino que abre algo en la comunidad, una herida tal vez, y a ustedes también eventualmente los pone tal vez en situaciones de riesgo también, considerando que hay muchas fuerzas como operando, funcionando. Entonces, si nos puedes contar qué produjo eso en la comunidad, que ustedes llegaron a hablar de Canuto, porque removieron cosas tal vez que no se deberían remover, no lo sé, es introducirse en una historia compleja. Y si Canuto significa algo, si tiene un significado en guaraní Canuto.
Sí, sí, produjo realmente así. Produjo y nosotros no sabíamos hasta qué punto íbamos, ¿no? Yo cuando hago una cosa sí soy muy así, ¿cómo era? ¿Cómo se dice? Muy extremo, así, no, cuando hago ¿cómo no? Sí, muy apasionado, así, tengo que hacer. Si no es tan emocionante, no tiene que ser así, ¿no? No, como que no tiene mucho sentido. ¿Sí? Y en esa historia fue medio así, creo que. Y hubo un momento que el otro director me dijo, ¿no? Que, bueno, si vamos a hacer bien, así quería hacer. Y realmente hubo un tiempo que la comunidad como que realmente tenía ese temor, ¿no? De que hasta dónde estábamos, ¿cómo era? Trayendo de vuelta la historia, ¿no? Porque culturalmente no podíamos, ¿no? En realidad. O sea, no podíamos hacer, una persona no normal no podía hacer el papel de una persona que se transformó en un jaguar, ¿no? Que podía haber causado una tragedia, ¿no? Fue una cosa muy es más o menos que se corrompió, ¿no? Como no lo humano que era, ¿no? Entonces no podíamos haber, ¿cómo era? Yo, por ejemplo, no podía haber actuado como Canuto, ¿no? O no podía haberme enterrado, ¿no? Ahí para mi mamá fue muy, sufrió mucho de verdad, así. Y bueno, pero yo también así, porque después tuve que hacer un tratamiento espiritual después, porque creo que realmente incorporé demasiado y no mostramos ni una parte de la locura que nos contaba, no existe parte, muchas partes, ¿no? Del material no entraron, ¿no? Las partes más pesadas, lo que él hacía, ¿no? Cuando estaba, ¿no? Y realmente en el final ya tuve varias pesadillas, así, ¿no? Muchas pesadillas y estaba mal realmente, entonces creo que era. Más o menos sentía realmente Canuto, así mi mamá ya tenía miedo de mí. Sí. Y realmente ahí donde se muestra la reunión, hubo ¿cómo era? Fue un momento tenso, ¿no? Tenso. Realmente mi tío que aparece ahí no quería, ¿no? No quería narrar, no quería contar, ¿no? Si murió, murió, porque realmente en aquella época, en el año 70 más o menos, las cosas que hacían se quedaban en la comunidad, no existía mucha intervención de afuera, no se respetaba mucho si las cosas que se hacían, ¿no? Las reglas de la comunidad, ¿no? Hoy en día es imposible con celular, si mata a alguien, si se transforma, si lo matan, van presos, digamos, ¿no? Entonces mi abuelo y mi tío no querían, mi tío principalmente no quería contar, no querían contar esa historia, ¿no? Fue entonces. Pero después también es muy gracioso así toda la transformación, ¿no? Porque en mi época yo entendía de otra forma cuando mi mamá contaba, ¿no? Y ahora para los niños es otra cosa, ¿no? Parece medio un mito, ¿no? Para nosotros era historia, ¿no? Todavía era una historia, un hecho real, pero ahora si contamos para ellos considera como un mito, ¿no? Una historia, no sé, algunas cosas. Un mito más o menos, ¿no? ¿Un cuento o un mito? ¿Cuál es la diferencia cuento y mito? ¿Ah? Un cuento. Entonces, eso, pero al mismo tiempo, después el resultado de la película, hubo una transformación. Falleció mi abuelo y al mismo tiempo dejó todas esas bellas palabras, ¿no? De la espiritualidad. Y al final nunca más se usó la casa de meditación, se terminó. Hoy en día no tiene más la casa de meditación. Pero después de la película, viendo de nuevo, fuimos de nuevo a proyectar varias veces y volvieron a reflexionar qué transformación hizo, ¿no? Y ahora lo están empezando a hacer de nuevo la casa de meditación, ¿no? Para volver a fortalecer espiritualmente, ¿no? De la comunidad misma, así, ¿no? Y se hablan de nuevo
la transformación, ¿no?, real de hoy en día, la preocupación con los jóvenes, la adolescencia. Porque el más peligroso para llegar a la transformación es en la pubertad, ¿no? Pubertad, ¿no? En ese cambio de cuando en esa etapa de infancia y adolescencia, ¿no? Entonces hoy en día se habla más de nuevo sobre eso. Es como que Canuto es como una referencia, ¿no?, cuando va a hablar a los jóvenes para respetar de nuevo todo ese, para mantenernos equilibrados, ¿no?, como ser humano también, ¿no?, nuestra conciencia, ¿no?, nuestra forma de ser, también todo. Fue un cambio, varias transformaciones, ¿no?, que tuvo ese, y el resultado también. Y también, ¿no?, siempre creo que es importante hablar, porque todas las películas que tenemos, el 30% de todos los recursos, si ganamos algún premio, no sé, algún reconocimiento, esos 30% va a la comunidad y a todos los que participan, ¿no?, que tenemos ese contrato, ¿no?, con la comunidad también. Creo que eso también transformó, y no teníamos una salita, ¿no?, para atender al médico que iba allá, y con el primer premio que ganamos construyeron una salita allá con todo bien bonitas. Entonces eso también. Sí, eso es muy importante, porque uno de los grandes problemas que tienen los temas indígenas son siempre los derechos de autor. Sí. Porque las personas creen que nos hacen un favor muchas veces a nosotros los indígenas, porque nos publican un libro, porque se hace una película, ¿no? Entonces, el debate sobre los derechos de autor en el tema indígena creo que es bastante clave, y ahí en este caso lo que usted está contando es que llegan a un acuerdo también con la comunidad y se ve el beneficio, y por tanto ahí se genera una discusión sobre también el extractivismo, que yo creo que las comunidades indígenas lo están poniendo mucho al debate, ¿no? Y yo tenía esa pregunta, pero la planteo. ¿Esto fue un acuerdo? ¿Se fue dando en el camino? ¿Cómo llegaron a acordar eso, que se hiciera ese beneficio? O sea, se volviera en apoyo a la comunidad. ¿Partió siempre del acuerdo, desde el inicio? Siempre fue desde el inicio, ya que tenía que ser así. La mejor forma de trabajar es ser transparente y con contrato, ¿no? Así cada personaje también existe. La comunidad gana ese porcentaje, y existen los personajes principales que ganan separado, ¿no? También. Y porque ahí también es una cosa que tener siempre una buena relación, y al mismo tiempo, por más poquito que sea, si no es grande cosa, pero que ayuda, ¿no? Sabemos que ayuda y hace la diferencia, ¿no? Y el resultado de esa película también, así durante el rodaje, fue, ¿cómo era? Se creó, ¿no?, un colectivo allá, ¿no? Y los chicos le interesaban mucho, llegaban para aprender a filmar, y nosotros con lo que teníamos hicimos un taller también, y hoy en día ellos escriben proyectos, y este año compraron sus cámaras ya, y es bastante consolidado el colectivo también, y ya están finalizando 2 cortometrajes ahora este año. Creo que sería bueno después traer acá, ¿no? Y eso es muy lindo, así, o sea, dio muchos frutos, así, veo mucho. Y mi sobrina por eso hizo ya facultad de audiovisual, terminó, y hay muchos que se interesan mucho, así que tienen muchas ganas de hacerlo. A pesar de que lo digo a mi sobrina, bueno, igual tiene que estudiar otra cosa, porque con el cine no vas a sobrevivir. ¿Cómo le ha ido en festivales o en cine? ¿Cómo ha dado vuelta al mundo? Cuéntanos algo de eso. Menos mal que esa película fue muy bien, ¿no? Todavía está circulando por los festivales, ¿no? Estrenamos en Ámsterdam, en Holanda, y ganamos en ITFA como mejor película y innovación artística, ¿no? Que durante sus 50 años fue primera vez que ha entregado 2 premios para una película solamente. Ganamos también en China como mejor película, pasó en China, Taiwán,
Italia ganamos también mejor película en los festivales importantes. Festival de Jean Rouge, ¿no? Que es un director grande. Ganamos también como mejor película. En Brasil, en Brasilia. Creo que en los festivales importantes, así para documental y ficción documental, ganamos. Entonces circuló bien y siempre quisimos que sea de esa forma, ¿no? Que compita con otras películas importantes también, ¿no? Y creo que eso es la idea, ¿no? Que siempre hablamos con los chicos, ¿no? Que nosotros no tenemos, a pesar de no porque porque somos colectivo de cine indígenas, tenemos que siempre hacer un tipo de documental que pase solamente en festival de cine indígena, ¿no? Siempre queremos hacer obras que también compitan con otros grandes cineastas, ¿no? Creo que eso es la idea, ¿no? ¿Claudio? ¿Dónde está la...? ¿Quién? Ven. Gracias. Bueno, yo creo que ha sido bastante dialogado e interesante, así que evidentemente me sumo las felicitaciones al Ariel, y técnicamente ustedes manejan mejor. Yo no tengo conocimiento de este mundo técnico de lo que ustedes están hablando, pero lo que me interesaría de repente, ya se dijo, pero de repente ahondar algo más. ¿En qué se caracteriza el cine indígena? Porque hace rato se viene relatando el cine indígena, ser indígena. Este cine indígena, ¿en qué se diferencia o en qué se cruza con el cine no indígena? Reitero una vez más, porque quizás muchas cosas de esto se dijo, pero de repente reiterativo la situación, pero yo quiero dimensionar, este es cine indígena, este otro no, y de repente, desde ese rato, claro, ¿cuáles son los elementos que de repente como pueblos indígenas, trabajar este cine indígena, de repente crear relatos y crear iniciativas, trabajar en esa línea? Me explico, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las características entre el cine indígena y el no indígena? Técnicamente, todo. Bueno, personalmente creo que, como dije antes, ¿no? Por ejemplo, en Brasil hay varios colectivos de cine indígena, ¿no? De varias etnias, ¿no? Por ejemplo, creo que es un poco más diferente del cine que nosotros hacemos, lo que hacen el cine, no sé, tal vez algunos ya vieron, en Xingu, por ejemplo, ¿no? En Mato Grosso, por ejemplo, en los Cuicuru, ¿no? Hay un cineasta muy famoso que en Brasil, cineasta indígena, que se llama Takuma Cuicuru, ¿no? Él hace grandes documentales, que es más de las fiestas, ¿no? De las fiestas más que cuentan como eran pinturas corporales, más esas cosas, ¿no? Y nosotros hacemos otro tipo de película, ¿no? O sea, yo siempre pienso que, por ejemplo, cuando hago documental siempre pienso, nunca quise hacer una película que, por ejemplo, allá en Brasil, ¿no? Creo que todavía, no sé, acá aún romantiza mucho cuando hablamos de cine indígena. El pueblo, la sociedad occidental romantiza, ¿no? Ahora vamos a ver, cuando se habla de cine indígena, solo un cine etnográfico, ¿no? Donde el pueblo no tiene problemas políticos de las tierras, nada, y todavía vive en una selva intocable, semidesnudo, con pluma en la cabeza. Eso es lo que imagina cuando la gente, ¿no? Cuando se dice, bueno, el cine indígena, piensa que van a ver eso. No, yo no quiero hacerlo de esa forma, quiero mostrar problemas reales que enfrentamos, problemas territoriales, ¿no? Creo que solamente eso, que el cine indígena tiene que transformar la mente, tanto políticamente, así la conciencia, ¿no? Para romper con ese prejuicio, el racismo, todas esas cosas. Yo creo mucho más en eso, así que tiene poder así. Pero que hagamos colectivamente y que nosotros
mismo podamos contar nuestra historia desde adentro, ¿no? Y respetando el tiempo, eso, ¿no? Que dije, ¿no? Que cada pueblo tiene su forma de contar la historia, ¿no? Y creo que la diferencia principal creo que es el tiempo mismo que yo digo, porque siempre mi abuelo lo decía, ¿no? Porque tuve que ir varias veces así para que él pueda inspirarse y contar, ¿no? La historia enfrente de la cámara, ¿no? Y si fuera un director occidental, tenía que como era agendar tal horario, voy a filmar y tenés que hablar. No importa si estás inspirado o no, tengo que guardarlo en mi memoria de la cámara y listo, ¿no? Eso creo que es la diferencia, de sentir también, ¿no? No estamos, creo que el cine, la diferencia principal para mí personalmente, como guaraní estoy hablando, ¿no? Eso tal vez otro cineasta indígena de otro pueblo tenga otra idea, no sé si lo explico. Bueno, agradecer a Fernando, a Ariel por estar con nosotros hoy día y todos invitados mañana. Tenemos nuestra última función acá en el Precolombino porque seguimos en otras sedes durante agosto. Vamos a tener funciones para infancias mañana a las 12, funciones a las 5 y la de las 7 de la tarde con un cierre musical con Jazz Nehuena. Así que les esperamos mañana. Muchas gracias.